Vamos a hablar hoy de Karl Barth. Karl Barth es un teólogo protestante calvinista suizo que ha tenido una gran influencia, sobre todo inspiradora, con un gran tema, sobre todo, que es la revelación. La teología vista desde la revelación y una toma de conciencia de lo que es la revelación como una novedad absoluta de Dios en este mundo, que es una novedad salvadora, una gran verdad, que está muy por encima de las nuestras, y eso marca un enorme contraste. Bueno, él nació en 1886 y murió en 1968, una vida dilatada y siempre escribiendo teología. Él nació en Basilea y murió también allí. Su padre, su familia estaba muy vinculada a la Iglesia Reformada calvinista. Su padre pues fue profesor y pastor, profesor de historia y de escritura, y le habían interesado los métodos histórico-críticos, y dentro de las renovaciones, las corrientes que había en la teología protestante, la teología calvinista, ya bastante mezclada, pues se podría decir que tendía hacia lo que se llama teología liberal protestante, muy influenciada por el Schleiermacher. Bueno, entonces, diríamos que de fondo la cuestión planteada aquí era: la teología protestante siempre había tenido una posición doctrinal, diríamos, un poco secundaria. En primer lugar, una adhesión a los concilios antiguos, a la doctrina de los concilios, y ya está. En cambio, no tiene una adhesión al magisterio en su conjunto, porque eso no cree en él. De tal manera que cree en la Biblia, en los concilios antiguos, el credo, y después, en realidad, en los documentos fundacionales, ¿no? La institución cristiana de Calvino o el catecismo, por ejemplo, de Lutero. Eso les da mucha importancia como documentos de referencia, pero quieren remitirse siempre a la Escritura, y por impulso que viene de Lutero en el fondo, no admiten o no quieren admitir doctrinas que no procedan de la Escritura. Eso va a producir siempre una situación curiosa. Claro. Y en el siglo XIX, además, hay una contestación sobre los fundamentos históricos del cristianismo. A veces una contestación con mucha fantasía. Se dice, quizá Jesucristo no existió, se parece mucho, no es verdad, pero lo veían entonces algunos así, a mitologías romanas o griegas, mejor, todo el tema de los misterios. La palabra misterio, había una gran confusión. Y esa contestación sobre el fundamento histórico es también cuando se ha escrito los evangelios, qué veracidad histórica tienen, o la Biblia mucho más. Bueno, esto producía, digamos, un fenómeno también de defensa, que decía, pero no defensa histórica, sino defensa de decir, bueno, lo importante es salvar lo esencial. ¿Y lo esencial qué es? Decía Schleiermacher. El cristianismo, en realidad, lo fundamental del cristianismo es que representa lo más esencial de la religión, que es la entrega a Dios, Y ya está, ¿no? Entonces, claro, entre la teología liberal protestante se había producido un fenómeno en que todo lo doctrinal o se silenciaba más o menos, o se explicaba de una manera más o menos simbólica, y en el fondo es una expresión simbólica del común que está en todas las religiones, que es reconocimiento más o menos de un ser supremo y una cierta devoción. Y luego el cristianismo tiene de propio el que es un impulso también de fraternidad en este mundo. Será lo que destaque, por ejemplo, Adolf von Harnack, a principios del siglo XX, cuando dice la esencia del cristianismo, la esencia del cristianismo es la fraternidad, es la solidaridad, es el gran mensaje. Bien, y digamos, el entorno del padre de Harnack, de Karl Barth, y también la formación de Karl Barth es lo que está presente en las escuelas, quizá con algunas resistencias más tradicionales. Había también resistencias piadosas a esto, pero en el fondo es un cristianismo que se está disolviendo en la modernidad. También, bueno, tiene todo un componente filosófico por alrededor, porque ha estado Kant, ha estado Hegel, y eso también tiene enormes implicaciones. Bien, que ahora no podemos detallar, porque lo interesante de Barth es cómo reacciona. Bien, él, digamos, en principio participa de esta posición de su padre. Él se forma en
en Berna y Berlín, precisamente asistió a cursos con Harnack, después en Tubinga, Marburgo, le interesaron Kant, le interesó Schleiermacher, que lo hemos mencionado, y también desde muy pronto tuvo inquietudes sociales, preocupación por gente pobre, ¿no? Por ayudar a hacer lo que se pudiese, tenerlo presente. Estamos hablando de finales del siglo XIX, pues en el fondo las consecuencias de la revolución industrial, también en el cambio de la forma tradicional de vida de los pueblos, la emigración a las ciudades, la participación en fábricas y el crecimiento del mundo obrero, que deshumaniza bastante, mucha gente desarraigada y fuera de sitio, sueldos pequeños, casas miserables, todo eso está ahí presente también, en Suiza también, un poquito. Bien. En 1908 fue ordenado como pastor, pasó 2 años en Ginebra atendiendo ahí una parroquia como vicario, y después le hicieron pastor de un pueblo mediano, de unos 3.000 habitantes, Safenwil, donde estuvo 10 años. Nada más llegar se afilió al Partido Socialista, estuvo en contacto con los trabajadores y las reivindicaciones. En Safenwil había 2 grandes industrias textiles, los propietarios también pertenecían a la parroquia y se creó pues una tensión social también en la propia parroquia con esto, ¿no? Karl Barth pensaba que el capitalismo era un error moral que debía estar condenado por la Iglesia, y de alguna manera veía una cierta realización del reino de Dios en el avance socialista, en el avance también de la socialización en la vida política y en la vida social. Defendía que la predicación debía hacerse con la Biblia en una mano y el periódico en otra. Y en esos años también, en 1913, se casa con Nelly Hoffman, con la que tendrá 5 hijos. Luego hablaremos un poquito de esto. En el 14, en la entrada en el 11, que tiene 25 años, y entonces en el 14 estalla la Guerra Mundial. Él se había formado en Alemania, aunque era suizo, ¿verdad? Había estado en Berlín, había estado, bueno, el mundo teológico era alemán. Entonces, le sorprende la facilidad con que los profesores que él había tenido se adhieren a la guerra mundial, al Kaiser, a la nación, a la pelea con Francia, a la guerra, a los sentimientos de victoria, y le parece que aquello tiene muy poco tono cristiano, eso le llama mucho la atención. Entonces, en esos años, él hace un comentario a la Carta a los Romanos, que es un texto de referencia clásico, porque tal como se presentaba Lutero, empezó su reforma con la Carta a los Romanos, extrayendo de la Carta a los Romanos aquel gran principio que lo único importante es la fe, no las obras. Bien, entonces, como tantos, él también hace un comentario y un primer comentario, y en esos años lee bastante a Kierkegaard y lee también a Dostoyevsky. Entonces, esa especie de sensación que tenía de que algo no funcionaba se la agudiza la lectura de Kierkegaard. Kierkegaard es un señor que reacciona frente a un mundo danés acomodado, una burguesía danesa acomodada que se considera cristiana, pues por tradición, buenas costumbres, gente que quiere ser honesta y que, bueno, quiere vivir en paz y tal, pero no hay mucho más. Las costumbres establecidas, lo que está bien visto, lo que está mal visto, y Kierkegaard se ve en la obligación de hacer como una especie de escándalo para llamar la atención y que sean verdaderamente cristianos. Bueno, Barth se da cuenta de que de alguna manera lo que está pasando también en el entorno suyo es muy parecido, porque es un cristianismo que ya ha adquirido sus formas, que acostumbrado en el fondo a reducirse a una cierta moral pública, una cierta moral de la decencia, y todo lo demás parece no ser capaz de mover, de no ser capaz de ese impulso que tenía Kierkegaard de autenticidad, de vivir auténticamente. Entonces, Barth tiene como una especie de sensación, dice, bueno, pero aquí lo que ha pasado es que la fuerza de la palabra de Dios, de la revelación, ha sido subsumida en las costumbres, vamos a decir, burguesas. Entonces no tenía, bueno, Barth ya tiene un poco la connotación comunista, ¿no? No tenía en Kierkegaard, pero se ha convertido en una buena manera de vivir burguesa, y diríamos, el fondo de la doctrina apenas influye.
se ha convertido en unas costumbres y ya está. O sea, lo que Dios haya podido revelar, todo lo que diga la palabra de Dios, en el fondo impacta muy poco, ya está, ya sabemos cómo hay que vivir y ya está, una cierta moral y punto. Y claro, se le hace cambiar, eso se llama el cambio dialéctico, una teología dialéctica, una teología radical, porque dice, no, justamente la teología lo que tiene que hacer, lo que hizo en el fondo Kierkegaard, es contestar, oponerse a esta situación, hacer pensar. Para eso, digamos, Kierkegaard pensaba, por montar un escándalo, digamos, de tipo moral, sino un escándalo de sorpresa, para que la gente despierte. En el fondo también era la sorpresa socrática. Kierkegaard hizo su tesis sobre Sócrates, que pincha para que la gente piense, porque está demasiado acomodada una vida vulgarísima. Y en el caso de Barth, con esta cosa añadida, que es la aportación al final más fuerte que él tiene a la teología, que es, aquí lo que ha pasado es que la teología ha sido subsumida en categorías humanas, así que ha sido comprendida. Ha querido ser comprendida con categorías humanas, tipo ya tenemos la ciencia, ya tenemos la filosofía, entonces, en cierta manera, todo el aporte cristiano ya es descompuesto, es reducido a otras cosas. Dice, no, aquí hay que defender la originalidad del mensaje cristiano y cómo nos contesta, y eso le lleva a ser cada vez más radical, al decir, las construcciones humanas son una torre de Babel, empezando por la filosofía. Claro, está pensando en la filosofía de Kant, la filosofía de Hegel, que en el fondo es una especie, la de Hegel más que la de Kant, de una especie de teología expandida, vamos a decir, y secularizada también, convertida en cultura. Y Kant, la filosofía de Kant supone como una especie de constatación de que vivimos encerrados en nosotros mismos y que la salida es la moral, diríamos, porque no cabe hacer ninguna metafísica, no cabe decir nada sobre Dios. Y dice, dirá Barth, bueno, sí, podemos decir o no algo sobre Dios, pero Dios ha dicho de sí mismo. Claro, si nosotros lo que pretendemos es construir nosotros nuestra idea de Dios, esa idea de Dios no va a valer nada. Es la nuestra, no es la de Dios. Lo que tenemos que es aceptar la idea de Dios. Justamente la fe, aquí están saliendo también acentos luteranos, la fe es aceptar la palabra de Dios, como Dios viene de fuera, no viene de lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros pensamos va a ser roto, va a ser contestado por la palabra de Dios que viene de fuera. Esa es la gran intuición que tiene. La desarrolla en una revisión de esa carta de los romanos, una nueva edición, la segunda edición famosa de la carta a los romanos. En el fondo es una predicación bastante extensa y diríamos no siempre fácil de seguir, pero que tiene en el fondo esto que va a ser una constante en su pensamiento. Hemos dicho contestar los intentos filosóficos, de entrada la teología natural, el intento de hacer un mundo pensando y de hacer la idea de Dios pensando, ni hablar. Dios habla por sí mismo. Después, incluso, un camino sería las construcciones que hacen los hombres en la filosofía. Otro, las construcciones que hacen en la religión. Las religiones son imágenes de Dios. Barth es tremendamente crítico con las religiones. Dios son construcciones humanas. En el fondo están impregnadas de toda la situación de pecado y de todas las componendas en las que nos movemos nosotros. De todas las insuficiencias de nuestros pensamientos según cada época. En las épocas recientes han desaparecido las religiones antiguas, pero en las épocas antiguas, pues lo mismo, lo que hacían era lo mismo que estamos haciendo ahora con otras categorías, subsumir a Dios dentro de nuestras categorías. Hoy ya no manejamos las categorías de las antiguas religiones porque estamos haciendo subsumirlas en nuestra cultura, subsumirlas en plan hegeliano, en nuestras grandes cosmovisiones, subsumirla en nuestras concepciones filosóficas, subsumirla en nuestras costumbres culturales y morales. Y eso es justamente lo que rompe la palabra de Dios, lo que va a romper la palabra de Dios. Bueno, esto es una orientación definitiva y en gran parte válida. También atacará, y esto será un punto de fricción, de separación con el catolicismo, porque claro, se siente protestante y también quiere marcar distancias. Entonces dice, una gran distancia es también con
teología escolástica, que manejaba mucho la filosofía, manejaba mucha filosofía, y en concreto la idea de analogía. Eso es un invento diabólico. O sea, el pensar que con categorías humanas se puede entender algo de Dios, eso es absolutamente rechazable. Claro, naturalmente es una exageración. Digamos, hay que aceptar de Barth, y realmente ha sido una inspiración para la teología, también la católica, esa primacía de la palabra de Dios. Él dirá, Dios es totalmente otro, es verdad. Es mucho más lo que no conocemos que lo que conocemos, es verdad. Esa tradición que se llama apofática. Santo Tomás dice tal cual lo mismo. Es más lo que no conocemos que lo conocemos, muchísimo más. Pero ya el mismo uso de la palabra, claro, significa que estoy entendiendo a Dios con palabras humanas. Por tanto, estoy utilizando conceptos que yo también utilizo aquí, de manera que salvo algo de sentido y lo estoy aplicando a Dios, quiere decir que estoy utilizando analogías. Es imposible evitar esto, y además es lógico. Claro, Barth en el fondo participa de una especie de ruptura radical entre este mundo que ha caído bajo el pecado y la salvación que viene de Dios. ¿No? La posición católica será, bueno, este mundo efectivamente ha caído bajo el pecado, pero ha salido de las manos de Dios, es bueno, procede de la creación de Dios, hay en él un reflejo de Dios, que es su causa, de tal manera que algo sabemos de Dios a través de las cosas, de entrada que existe. Ya será, de fondo, la defensa de la analogía, que digamos, sin ella no se puede decir nada. Hemos hablado antes a propósito del lenguaje. Bueno, esto va a ser el gran tema de su vida, y toda su vida va a ser desarrollar esto. Va a empezar entonces a hacer una dogmática. Bueno, pero sigamos un poquito el curso de su vida para entenderlo mejor. Una vez que acaba la guerra, después, en el 21, ha estado 10 años en Safenwil, le van ofreciendo puestos en universidades alemanas, en Gotinga, en Münster, en Bonn. Gotinga del 21 al 25, Münster del 25 al 30, en Bonn del 30 al 35. Atención, ya estamos aquí subiendo los nazis desde el año 33. Él ha empezado la dogmática cristiana, que después le llamará dogmática eclesial. Ha hecho el primer tomo en el 26, en Gotinga. Bueno, entonces, ante el crecimiento del Partido Nacional Socialista, da una conferencia sobre el primer mandamiento como axioma teológico. También esa misma idea que es bonita, decir, bueno, el cristianismo no puede ser subsumido en la cultura, no puede ser subsumido en la política. Claro, el partido nazi inmediatamente intenta crear una iglesia nacional, una iglesia alemana, cristianos alemanes que están a favor del régimen, y que es, otra vez, diríamos, coger lo cristiano para ponerlo al servicio de otra cosa. Reformar lo que haya que reformar, retocar lo que haya que retocar, decir las cosas de la manera que haya que decirlas para que sirva para otra cosa. Subsumir lo cristiano en un proyecto político, en este caso el futuro de la Alemania nazi, ¿no? Entonces, él se opone y se une a lo que se llama la Iglesia confesante y redacta una declaración de Barmen de 1934, en el fondo poniendo por delante el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Todo lo demás va a venir después. Un discípulo suyo, Dietrich Bonhoeffer, morirá en un campo de concentración ya al final de la guerra de 1945. Bueno, cuando ya no puede seguir en Alemania con estas declaraciones que ha hecho, desde el 35 se va a Basilea. Y ahí vive el final de la guerra y ahí va a estar hasta el final de su vida, hasta el 68. Da clases hasta el 62. Cursos en la universidad. Empezó con la historia del protestantismo, él fue bastante sobre las fuentes, sobre Calvino, sobre Lutero, y siguió con la dogmática eclesial, que acabará teniendo 4 partes y 12 enormes volúmenes, cada uno dividido en subpartes. Esto para hacernos una idea, esta es una traducción francesa. Este es el segundo volumen de la dogmática, a su vez el tomo primero del segundo volumen. En realidad escribía y escribía y escribía, una parte está en letra mayor, otra parte está en letra pequeña, y son reflexiones con una gran presencia de esto que he dicho, que para él es la teología. La teología es ver las cosas desde arriba, el Dios inefable que ha hablado, y que va a ser, digamos, como una especie de cliché, de punto de vista que realmente
lo va a introducir en toda la teología, también la teología católica, ¿eh? Alrededor del concilio bastantes exponentes católicos y estudiantes se le acercan porque les resulta interesante. Él participó en los trabajos del Consejo Mundial de las Iglesias en el año 468, en la puesta en marcha de ese Consejo Mundial. Fue observador del Concilio Vaticano II, del 62 al 65, perdón. Escribió en el 67 sus recuerdos, consideraciones ad limina apostolorum. Se hizo muy amigo de von Balthasar, que le fue a ver a Basilea, y escribirá un estudio sobre él, también Hans Küng, sobre la justificación en Karl Barth. Y bueno, una cosa interesante, ya el año 62, cuando se retiró, pues iba a dejar ya el curso, pero pidieron, como no tenía sustituto, que diera un curso. Y entonces dio un curso que lo escribió, que se llama Introducción a la Teología Evangélica, que es de lo más interesante que él tiene. De lo más interesante y lo más legible también, porque la dogmática, pues uno puede leer a trozos, pero es difícil de leer. Y luego tienen muchas conferencias, y las conferencias en el fondo siempre están haciendo eco a estos grandes temas. Dios es inefable, Dios es el que nos habla, Dios transforma nuestros conocimientos, lo que nosotros podamos hacer. Eso es la revelación que siempre nos impacta y nos ilustra. Lo que podemos hacer nosotros hay que dejarlo de lado, tenemos que dejarnos transformar, personalmente y digamos intelectualmente. Son las ideas de Dios las que tienen que transformar las nuestras, y no esa operación que ha hecho la teología liberal, que es subsumir, o que ha hecho antes, decíamos, las religiones, subsumir la revelación, la teología liberal es subsumir la revelación en categorías culturales que han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿verdad? Bien. Le gusta mucho un tema que él toma de Rudolf Otto, un fenomenólogo de la religión, con un famoso libro que tiene Rudolf Otto, Lo santo, dice, Dios es el totalmente otro. Es una frase que él va a utilizar muchísimo, incluso la va a popularizar. Y las cuestiones que hemos dicho, no a la teología natural, no a la analogía entis, no a la religión natural. Si tengo algún sistema, este consiste en tener constantemente presente en su significado positivo y negativo lo que Kierkegaard llamaba la infinita diferencia cualitativa entre el tiempo y la eternidad. Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. La relación de ese Dios con ese hombre, la afiliación de ese hombre con ese Dios, son para mí el único tema de la Biblia y de la filosofía. Y Dios, tremendo, y al mismo tiempo presente y distante, inaccesible para nosotros y que se nos da. Esa dinámica que tiene la revelación. Dios conversa con nosotros como seres capaces de escuchar, entender y obedecer. Trata con nosotros no como creador, sino como una persona con otras personas. Es la gran cosa. Dios se ha acercado. Esa es la revelación, ¿no? La revelación de Dios por la efusión del Espíritu Santo es presencia de Dios que juzga y reconcilia en el mundo de las religiones humanas. Esto es, en el ámbito de las tentativas que el hombre hace para justificarse y salvarse ante la imagen de Dios que él mismo pergeña al hombre, ¿no? Obstinada y arbitrariamente. La Iglesia es el lugar de la verdadera religión en la medida en que vive por gracia de la gracia. Bueno, él tenía una extraordinaria facilidad de palabra, ingenioso, poético, de manera que era un hombre con gran éxito en conferencias, dio muchísimas y se han recogido muchísimas. Él tiene bastantes cosas, compuso al final un libro con todas las cosas que tenía de teología protestante en el siglo XIX. Y luego, hemos citado lo más importante, va a ser la dogmática, la teología evangélica, la carta a los romanos como obra emblemática, tiene un librito sobre Mozart, y luego en su momento hizo una reflexión sobre el Fides Quaerens Intellectum y la prueba de San Anselmo, cosas de él. Bueno, una cuestión, los protestantes tradicionales le van a reprochar que no le interesaba mucho el valor histórico y literal de la Sagrada Escritura, solo le interesaban los principios, y que tampoco respeta la doctrina tradicional calvinista de la doble predestinación, tema que no le interesa demasiado. Barth además pensaba en el fondo en una cierta apocatástasis final también.
o sea, que todo al final será salvado de alguna manera. Y también él, claro, con ese planteamiento quita como interés a lo que era la apologética tradicional y la reflexión de defensa de Dios. Y bueno, la palabra de Dios se defiende por sí misma, cosa que en parte es verdad, claro, que en parte es verdad, aunque no anula del todo lo otro. Lo mismo que lo divino no anula la creación, ¿no? Es así. La creación tiene un lugar, la reflexión natural tiene un lugar, nuestro conocimiento natural tiene un lugar. Esos son los matices que le hacían también los protestantes tradicionales y que también podemos hacerle y le hemos hecho los católicos, ¿no? Bueno, una cuestión un poco, pues las cosas de la vida. Cuando llegó a Münster, Karl Barth, dicho pues que es una cuestión biográfica que no queda más remedio que decir, trabajó con una secretaria que se llama Charlotte von Kirschbaum, con la que acabó muy ligado. Pensaba que le entendía, era una persona que le comprendía, que le hacía los trabajos, con la cual podía... Y esto creó una situación un poco molesta con su mujer. Él acabó adhiriéndose a esta señora y quedó con su mujer, que de todas maneras convivirían, para no dejar a los hijos y tal, y así fue hasta el final. Esto que más o menos se sabía, pues hace 2 o 3 años ya, digamos, pues en las últimas biografías potentes, como esta de Christiane Tietz, pues, bueno, ha salido. Entonces también, quizá, pues ha descolocado un poco pues también al calvinismo tradicional, que todos estos temas matrimoniales se los toma muy en serio. Bien, este es un poco el perfil biográfico y el conjunto de cosas que podemos decir rápidamente sobre Karl Barth. Y desde luego ha influido en toda la teología del siglo XX con este gran tema, digamos, la primacía de la revelación. Esto es el tema de Barth, que ha llegado a todas partes.